Job capítulo 1, vamos a abrir. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios, el relato de esta historia. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Muchísimos criados, no tiene una cifra exacta, porque era tan próspero que le daba trabajo a tanta gente y era un poco difícil cuantificar a cuánta gente él estaba dando trabajo, para tener una idea. Y era aquel varón, Job, más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de todos sus hijos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Otra escena, ya no es en la tierra, sino que esta escena es en el cielo, en el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Qué interesante lo que relata la palabra de Dios. En primer lugar, nos cuenta que Job era el más grande de todos los orientales. Estamos hablando no de grandeza física, sino de persona pudiente, ¿verdad? Era un Rockefeller, ¿verdad? Era una persona con mucho poder monetario, ¿verdad? Tenía mucha riqueza. También otras características que pudimos ver, que tenía grandes cantidades de animales y una familia numerosa y bien relacionada, ¿verdad? Qué gusto tener una familia así. Cada hijo, cuando era su cumpleaños, hacían una farra de aquellos, ¿verdad? Y relata acá cómo lo hacían. También cuenta que él estaba muy satisfecho con el estándar de vida que llevaba su familia. Él estaba contento, estaba satisfecho. Él no tenía de qué preocuparse. Otro punto que pude ver acá era que su riqueza estaba fundada en su riqueza espiritual. Qué interesante, ¿verdad? Tú le has bendecido, le dijo Satanás a Dios, y por eso sus bienes han aumentado, dice. Qué interesante, ¿verdad? Que nuestra riqueza espiritual, o sea, nuestra riqueza material esté fundamentada en nuestra riqueza espiritual. Qué lindo, ¿verdad? No le robamos a nadie, no hacemos ninguna estafa o no nos metemos en cosas turbias para tener una riqueza, sino que las bendiciones que tenemos están basadas en mi vida espiritual. Me llamó la atención eso, y fue una sentencia que pronunció Satanás. En el versículo 10 creo que está. Dice: al trabajo de sus manos le has dado bendición, dice. Dios le estaba bendiciendo a Job, y Satanás le reclama eso a Dios. Y después dice: por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Bueno, entonces podemos ver que él era un hombre rico y genuinamente, sin robar, sin aprovecharse de sus empleados, ¿verdad?
sin hacer cosas turbias. Qué bueno, ¿verdad? Otra cosa, también como sacerdote de la familia, era muy cuidadoso de las cosas de Dios. ¿Se fijaron ese detalle que él decía, che, mis hijos posiblemente hicieron? ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Sexo, droga, alcohol, cigarrillo, van de la mano, ¿verdad? Y ellos dicen que hacían farra. Y si hay algo para tomar, tiene que haber otra cosa también, ¿verdad? Posiblemente, cuando eso ellos no tenían la marihuana, pero tenían mandrágoras, por ejemplo, que eran alucinógenas. Y si tenían, y le llamaban a las hermanas, era para bailar, ¿verdad? Y si tenés todos los ingredientes, hacé nomás ya la ensalada. Entonces él decía dentro de sí, mis hijos. Y él era cuidadoso y dice que se iba y hacía ofrendas a Dios, holocaustos a Dios, porque mis hijos habrán pecado. Señor, perdónalos. Y me llama la atención su cuidado de las pequeñas cositas, ¿eh? Ofrecía holocaustos a favor de sus hijos y los santificaba en caso de que hayan quebrado algún principio de Jehová. Lo hacía todos los días, dice la palabra de Dios. Esto demuestra cuán seriamente era su vida de relación con Dios. Lo principal para Job era su relación con Dios, su relacionamiento con Dios. Ahora vamos a la otra escena. Por otro lado, en el cielo había una gran reunión. Dios le llama a todos sus siervos, a todos los que están bajo su servicio. Y esto pasa siempre, no solamente en este relato. Es costumbre lo del Señor llamarle a sus ángeles que están a nuestro servicio, a los servicios del Hijo de Dios. Y comienzan ellos a dar cuenta, ¿verdad? Y entre ellos también vino Satanás, ¿verdad? No es que vino por su cuenta nomás. Dios le convocó a todos. Una pregunta que Dios le hace al acusador, él le responde: ¿acaso Job te teme de balde? ¿Cómo no va a ser perfecto si tiene todo? ¿Vos le cuidás? Mis demonios no le pueden hacer daño a su familia. Yo no puedo tocar sus bienes. Vos cuidás sus bienes, le cercás, dice. Pero no está hablando con cerca eléctrica, sino ángeles cercan su casa, su vida. Qué lindo, hermanos. Esa es característica de los hijos de Dios. Ángeles cercan nuestras vidas y nada pasa sin que Dios dé la autorización. Entonces, tú le has dado todo lo que tiene. Quítaselo y verás si no te blasfema en tu cara, en tu misma presencia, dice la palabra de Dios. ¿Saben por qué Satanás actúa así? Él no podía atacar su espiritualidad. ¿A qué me refiero? No le podía hacer caer en tentación. No le podía echar. Le ponía algo y no caía, Job. No negociaba. Por eso Dios dice: perfecto y recto, apartado del mal, dice. Entonces Satanás no le podía destruir. No le podía quitar esas lluvias de bendiciones que Dios le estaba derramando. No había forma de entrarle con la que la Biblia llama doctrina de Balaam. ¿Conocen la doctrina de Balaam? Realmente esa doctrina viene desde Génesis, ¿verdad? Allá en los Jueces recién se le denomina, y Apocalipsis lo llama doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? La mejor manera de destruir a un creyente es que peque, es que caiga en adulterio y funda su matrimonio. Esa es la mejor, porque de otra forma no puede Satanás destruir nuestra familia, destruirnos. ¿Por qué? Porque tenemos ángeles que nos cuidan, porque Dios tiene que autorizar para que alguien nos toque y no hay forma. Entonces nos entra por ese lado. Balaam fue aquel sacerdote que tenía que maldecir al pueblo israelí. Él cuando iba a maldecir, Dios le ponía bendición en su boca y no había forma. Entonces Balaam le dice al enemigo, al pueblo enemigo de Dios: envíale vírgenes que forniquen con los hijos de Israel. Y así pasó. Y murieron 23,000 personas. Destruyó. Esa es la doctrina de Balaam. Esa es la mejor doctrina de Satanás. Destruir mi vida a través del pecado. Bueno, eso es al margen. Pero acá Satanás no tenía forma de destruir la vida de Job. Entonces, fíjense a dónde ataca. Satanás sabe que nosotros basamos nuestras vidas en las cosas básicas: comer, beber y vestir. Sabe por dónde apretarte, ¿verdad? Comodidades y placeres. Vamos a tocarle un poco ahí.
ya que no le puede echar con algún negocio turbio. Job no hacía negocio turbio, por eso el Señor le bendecía. No robaba nada a nadie, no le robaba a sus jornaleros su salario, le daba lo justo. Es más, dice que él era hospedador, él era un juez, que me llamó la atención. Cuando eso no había abogado, ¿verdad? Si la gente le llevaba a él para solucionar sus problemas, quiere decir que era un tipo que tenía confianza, la gente tenía confianza en él. Yo tenía problemas con mi vecino y me iba a Job, solucionaba un problema y solucionaba los problemas como si fuese un juez. ¿Y quién le nombró al juez? Su integridad. Su integridad a él le dio esa autoridad. No pasa así en nuestras casas. Yo tengo familiares no creyentes, ¿verdad? Generalmente ellos se burlan, me tiran algunas pequeñas burlas, ¿verdad? Ahora ya no tanto, porque los años ya te ponen escamas y un caparazón, ya no te entran las flechas, ¿verdad? Pero cuando están mal, ¿a quién acuden? ¿Y por qué vienen a mí? Se pasaron burlando de mi religión, de mi vida, de mi iglesia, de mis pastores, de todo el mundo se pasaron burlando, pero cuando iba a ir al aporte, che, José, ¿cómo veo este tema así? Estoy pasando esto, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo Dios permite que...? Te viene con otras preguntas. Bueno, eso pasaba con Job. Dice que él era como un juez y eso se le ganó con su integridad. Estábamos hablando que Satanás no podía atacar su espiritualidad directamente, sino a través de las necesidades temporales de esta vida, en que nosotros basamos nuestra vida, como comer, beber, vestir y comodidades y placeres. Entonces Jehová le dice a Satanás, ok, haz lo que te parezca, pero no toques su vida, no toques su vida. Y quiero centrarme en la espiritualidad de Job antes de irme a la segunda parte. Dios dijo que Job era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado. Dios dijo en el versículo 8, Dios estaba diciendo, ¿qué categoría? ¿Verdad? No es la misma cosa que mi esposa diga de mí que soy un perfecto, recto, temeroso delante, a que Dios diga. No es la misma cosa, ¿verdad? No es la misma cosa que yo acá delante de ustedes diga yo soy perfecto, temeroso de Dios, a que Dios diga. Es una afirmación que Dios da sobre Job. Qué dichoso, ¿verdad? Qué feliz seré si Dios tiene ese concepto de mi persona con estas características. Y esas tres características quiero tocar en la primera parte. ¿Qué es varón perfecto y recto? ¿Cómo podemos definirlo? 3 puntos fundamentales. Varón perfecto y recto. 2, temeroso de Dios. Y 3, apartado del mal. Varón perfecto y recto significa completo, integridad moral. Era lo que le estaba hablando, no le robaba a nadie. Por ejemplo, en una de sus discusiones, en una charla con sus amigos que vinieron a consolarle cuando él estaba en desgracia, le dice, vos te acostaste con una de tus criadas. Y le dice, Job, ¿cómo he de mirar yo a una virgen? O sea, a él le sorprende esa acusación. Si yo temo a Dios, cuando lean el relato van a encontrar esa parte. Moralmente él era recto, integridad moral. ¿Saben quién fue también así como él? Noé lo fue. Pablo también, ¿verdad? Entonces era evidente que Job no ofendía en palabras y moralmente íntegro. Bueno, ¿qué sería temeroso de Dios? Un respeto profundo hacia Dios, extremadamente cuidadoso para no pecar. Estamos hablando de los pequeños detalles, ¿verdad? Esas mentiritas piadosas, ¿verdad? Eso así, cosas insignificantes, que es lo que tanto nos vayan a ser legalistas, ¿verdad? Extremadamente cuidadoso de no pecar. Y apartado del mal. Apartado del mal significa no que no tengas pensamientos pecaminosos, sino que huía de esos pensamientos. Seguramente él tenía posibilidades de estafarle a alguien. Si todo le engrandecía, lo que él decía era ley, ¿verdad? Y si él quería sacarle a alguien su tierra, le iba a sacar. Y si él se quería acostar con su criada, ¿quién le iba a decir nada? Si él quería hacer lo que quería, le iban a defender los suyos, ¿sí o no? ¿Verdad? Claro que le van a defender. No, se merece, él trabaja mucho. Así somos los hombres, ¿verdad? Cuando alguien nos da favor, nos vemos, nos ciega luego, nos pone un velo, ¿verdad? A mí que nada es pobre, va a dulaque.
¿verdad? Apartado del mal, escapar. La única cosa que en la palabra de Dios te pide para que seas cobarde es en el pecado sexual. Huye, te dice la palabra. No te dice enfrentar, huye. Huid de la fornicación, le dice a los jóvenes. Y a los no jóvenes que son solteros también, ¿verdad? Huye. Eso es apartado, se aparta. No es que él no tenga sentimientos de que él y no pensaba en cosas malas. No, era hombre humano con sentimientos igual que yo. Y quiero cerrar esta primera parte con esta aplicación. Debo concentrarme en estas 3 características y escribir cuál de ellas me falta, en cuál de ellas yo soy más débil y por qué soy débil o por qué me falta una de esas características. Y ahí tengo que trabajar. 3 características. Hago un análisis, autoanálisis. José Ortiz, varón perfecto y recto, y yo me atreví a saber, ¿verdad? Temeroso de Dios. Mis hechos tienen que corroborar esto, confirmar. Y apartado del mal, las pruebas, las luchas, las tentaciones. Si yo no soy tentado, ¿cómo voy a saber si soy apartado del mal? Tengo que tener tentaciones, tengo que tener pruebas y ahí tengo que salir bien. O si no, ¿cómo te van a probar? ¿Cómo vas a decir que sos un mejor futbolista si nunca jugaste fútbol? Tenés que jugar el partido. Tenés que sudar, tenés que sufrir, te tienen que patear, tenés que pasar injusticia. El árbitro a veces no ve o a veces ve pero no quiere ver, ¿verdad? Y tenés que aguantar. Vamos al segundo punto y me ayudan me siguen con la lectura. Vamos a leer desde 13 hasta el 22. ¿Qué pasó con la vida de este señor ejemplar? Versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino ¿se acuerdan lo que le dije? Que va acompañado de la farra, el alcohol, tabaco, droga, sexo. Bueno, bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba hablando, contándole a Job lo que estaba sucediendo, cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjense la afirmación que hace este siervo. Fuego de Dios, ya le dice, como para que él le maldiga ya a Dios, ¿verdad? Para que no, por ahí no se le ocurrió a Job que era, ¿verdad? Sin embargo, ¿quién le estaba haciendo estas cosas? ¿Era Dios? Satanás era, ¿verdad? Pero ya viene y te dice, y así pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Ya le culpamos a Dios. Dios me hizo que yo pase esto, ¿verdad? Y bueno, ¿dónde me quedé? 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que él hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, aun cuando su criado le dijo: Dios te envió esto. Hermanos, imagínense recibir 4 noticias terribles en menos de un minuto. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo dicen los guaira? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar? A muchos le daría un ataque al corazón, ¿sí o no? A otros, desesperación. A otros, como yo, por ejemplo, rabia, enojo. A otros, desánimo, frustración. Otros quizás se suicidarían. Otros maldecirían todo lo que hay a su alrededor.
otros se desmayarían, otros quedarían afectados mentalmente, ¿verdad? Para toda la vida, y etcétera, etcétera, etcétera. Le ponemos ahí. Si la base de mi existencia terrena depende de mis bueyes, asnas, camellos, ovejas, y me lo roban, ¿qué puedo hacer? Si mi vida depende de mi auto, de mi casa, de mi trabajo, y me roban, o me quitan, o lo pierdo, ¿qué puedo? ¿Termina mi vida? ¿Cuántos dependemos de nuestro estatus? ¿Cuánto dependemos de nuestras cosas materiales? Si mis criados a los que yo cuido tienen hijos, imagínense, sus criados tenían familias. ¿Cómo habrán reaccionado esa familia? Les pregunto, ¿qué para ustedes creen que hacían la señora? Wow, que no arremetieron contra Job. Los naturales, ¿verdad? ¿Qué hacen la gente los familiares que murieron en el Coahuila? Hasta hoy le reclaman al Estado, ¿sí o no? ¿Verdad? Alguien tiene que pagar la cuenta, ¿verdad? Alguien tiene que responder por eso. O sea, no estamos hablando de un mero cuentito nomás, hermanos, de un problemita nomás. Él perdió toda su riqueza, y encima tenía que responder por sus siervos o sus empleados que murieron en su labor, ¿o no? Pienso nomás yo y hago ese cálculo, ¿verdad? Si me pasa eso a mí, ¿qué haría yo? Si el bien de mi vida son los hijos. Yo no tengo hijos todavía, el Señor no me dio hijos, pero me pongo en el lugar de aquellos que tengan. Ponete en tu hijo, le perdí a tu hijo. Y pensá en tu hijo, en tu bebé, en tu bebé así de, por ejemplo, el bebé de tía Ruby acá de 30 años, ¿verdad? Pensá en vos, si se muere, te vas a enojar con Dios, ¿verdad? Le vas a culpar a Dios, ¿sí o no? Sí. En un accidente, ¿por qué Dios permitió? Ponete en el lugar, a los 10 perdió en una. ¿Cómo reaccionarías? Pensá en tu hijo, mentalmente vela a tu hijo y pensá, ¿y si se muere? No me imagino, ¿verdad? Pero yo no sé cómo debe reaccionar. Lo que pasa es a mí, que el texto acá no nos centra en sus hijos, sino que en cómo reaccionó Job. O sea, la idea central de este texto que nos da la palabra de Dios es la integridad de Job, no la desobediencia de sus hijos. ¿Me explico? Entonces, son detalles que enriquecen nomás la idea central. No era por culpa de sus hijos, era por una voluntad de Dios. Por eso que la palabra de Dios nos cuenta el trato que había en el cielo, de la conversación que hubo en el cielo entre Dios y Satanás. Entonces, otro era el objetivo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender esos problemas que nos vienen en la vida, que muchas veces nos centramos en los problemas, nos centramos en, miran un poco, porque si mi hijo se portaba bien esto y le iba a pasar aquello, y nada que ver. O sea, Dios quiere trabajar en mi vida, Dios quiere trabajar en tu vida, no en la gente que se porta mal. Otro es el objetivo de así mismo. Gracias por enriquecer también el estudio. Entonces, personalmente, yo no me imagino qué haría en la situación de Job, perdiendo todo, ¿verdad? Les dije que no tengo hijos, pero no sé cómo reaccionaría si es que se muere. Algún día tengo hijos y después se muere mi hijo, ¿verdad? ¿Para qué Dios me dijiste si me quita otra vez, ¿no? Entonces, Job manifestó su profundo dolor, rasuró su cabeza, se tiró por tierra, no para revolcarse enojado, sino para adorar, dice la Biblia. Adoró, dice. Le adoró a Dios. No se enloqueció, sino que con la cabeza bien puesta dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. ¿Qué dijo? Maldito, ¿verdad? Bendito. Bendijo otra vez. Dios tiene su propósito. Y eso es exactamente lo que me preguntó la tía Simi. ¿Cuál era el propósito? Dice, bendijo a Dios y no maldijo. Esto nos muestra la relación profunda que tenía él con Dios. Pensó primero en Dios para bendecirle y después calcular qué vamos a hacer con nuestros problemas. Qué difícil, ¿verdad? Bueno, nosotros lo primero que vamos a pensar es en el abogado, en esto, en aquello, y después vamos a orar, ¿verdad? Después vamos a enviar un WhatsApp a la tía Mari para que los jueves oren acá por mi vida. Él lo primero que hizo, pensó en Dios. Y otra cosa, señores, él ya estaba preparado espiritualmente. Él no sabía que le iba a venir esos problemas, pero él no comenzó a ser fiel después que le vinieron sus problemas.
Él ya era fiel antes, entonces le fue fácil ya confiar en Dios en las tormentas.